El partido de tercera ronda de Carlos Alcaraz en Indian Wells será frente a un viejo conocido, porque ya se han enfrentado bastantes veces a él y además la última fue hace realmente muy poco. O sea, de hecho, alguno cuando vea de nuevo a Arthur Rinderknech al otro lado de la red frente a Carlos diga, ostras, pero otra vez, Otra vez, otra vez. otra vez, Pues sí, Arturito. pues sí, después del partido que, oye, por cierto, en Doha fue bastante apretadete, 6-4, 7-6. O sea, no fue fácil para Carlitos, un torneo donde acabó pues destrozando a Arthur Fils. Pues le costó a Arthur Rinderknech, creo que fue además el primero, ¿no? Fue el primer partido de Alcaraz en Doha, si no Sí, recuerdo mal. el primero, correcto. Pues aquí es el segundo en Indian Wells. Se vuelve a encontrar con un jugador que viene de no jugar, porque en la ronda anterior no tuvo ni que saltar a pista porque Juan Mazarúndolo se tuvo que retirar por un problema en la pierna. Así que descansado viene el francés. Te voy a dar un dato interesante, porque Alcaraz y Rinderknech son viejos conocidos en el circuito. Se han enfrentado ya 5 veces, 5 victorias para Alcaraz. Te voy a dar otro dato tremendo. Rinderknech, en sus últimos, creo que eran los últimos 10 partidos contra jugadores del top 20 que no fueran Alcaraz, tenía un balance de 9 victorias y una derrota. Solo había perdido un partido contra Demiñaur. Todos los demás, Shelton, Zverev, Koboli, Davidovich, a todos les había ganado. Pero contra Alcaraz, de repente su balance baja a 0 victorias, 5 derrotas. Pero el dato que te iba a dar, que demuestra un poco la igualdad que predomina en estos partidos, es que en esos 5 partidos, en 4 de ellos, siempre ha habido como mínimo un tiebreak entre Carlos y Arthur, y el único que no fue un 7-5-6-4, es decir, casi lo hubo. ¿Qué quiere decir esto? Que con el saque que tiene Rinderknech, la capacidad que tiene de mantener los sets igualados, tirando de puntos cortos, tirando de saque derecha, siempre son partidos muy, pero que muy apretados, pero que es verdad que en los momentos importantes, en los momentos culminantes, siempre Carlos saca ese extra, ¿no? Esa capacidad para en los tiebreaks, en los 7-5, o sea, en los 5-5, ir un pasito por delante del francés. Pero, Entonces, ojo, ojo. la pregunta puede ser, que se pregunta mucho a la gente, si habrá tiebreaks en este partido. Habrá que esperar. La estadística dice que lo normal sería que los hubiera, pero esto es Indian Wells y es una pista muy lenta para Pues lo que suelen ser en estos las partidos. predicciones, al final del vídeo, diremos si vemos o no vemos tiebreaks aquí. De momento vamos con vamos con Rinderknech, que me ahogo incluso. El francés, que como digo, hay poco a lo que ajustarnos porque no ha jugado aquí, así que nos vamos a lo que pasó hace 2 semanas, donde Alcaraz, ya estáis viendo, el 17 de febrero, hace pues, 3 semanas más o menos, se enfrentó a él y Alcaraz, pues fíjate, oye, que le costó, pero yendo un poco por donde pueden ir los tiros para Rinderknech, porque ya os adelantamos, sencillo no va a ser, creo que va a ser más complicado para él respecto a Doha, porque es una pista que le viene mucho mejor a Carlos, más lenta, bote mucho más alto de la pelota, incluso aunque lo pongan de noche. Y vemos que Rinderknech ese día, fíjate, atacó muchas más veces que Carlos, atacó 60 veces. Estuvo un 34% de las veces atacando, 60 veces, pero solamente ganó, digamos, el punto en 40 veces de esas 60. Un 67, pero es que Alcaraz cuando atacaba mucho mejor. Y defenderse no, digamos, no es lo suyo, esto ya lo sabemos. Entonces diríamos, Magic, que una de las primeras claves, que ahora veremos algunas más, esta no es la más importante, pero una de las claves con el punto de juego, que si tiene que atacar a Arturito, que lo haga con, digamos, mayores garantías, porque Alcaraz fíjate que ya en Doha, una pista que es un pelín más rápida que Indian Wells, Alcaraz desde el robo le ganó 20 de esos 60 puntos. Imagínate la que puede liar Carlos desde el fondo defendiéndose en una pista tan lenta como Indian Wells. Tiene que ser clínico, ¿no? En sus ataques a Rinderknech. Y es verdad que en aquel día, y ahora lo analizaremos y lo hablaremos, ¿no? Arthur llegó a un punto, recuerdo, en el primer set fue muy superior Carlos y la solución que tuvo el francés fue redoblar la apuesta, irse con todo hacia la red, intentar que los puntos fueran más cortos todavía, pues con eso tiene que salir desde el principio, Arthur, ¿no? Intentar que cuando entre con la derecha en el centro de la pista verdaderamente haga daño y cierre el punto, que si con el servicio se genera una ventaja pueda capitalizarla y aprovecharla. Esto no es fácil, ¿no? Pero tomar más riesgos incluso de los que ya son habituales en un tipo cuyo emblema, cuya bandera de su tenis es ir con todo el ataque y que los puntos sean lo más cortos posible, porque cumplió con el objetivo de atacar a más que Carlos, aunque la diferencia no fue abismal, solo un 5% más, que creo que quizás no puede ser a veces suficiente contra un tipo como Alcaraz que defiende también, pero bueno, lo cumplió, ¿no? Atacó más que Carlos, pero claro, le falló que en esos ataques verdaderamente hiciera daño al murciano y que convirtiese más allá de un 67%, que te digo más, ahora lo veremos, con el saque,
creo que Rinderknech pudo sacarle más partido. Fíjate que promedió menos primeros dentro que Carlos, un 10% menos. Él necesita ganar No, más puntos con el primero. Fíjate, ahí lo tienes, un 10% menos también de puntos ganados con el primero. Ahí ok. está la gran diferencia Magic, entre Carlos y fíjate Rinderknech. que Rinderknech es, se supone, mejor sacador que Carlos y Alcaraz aquel día Eso le es, ganó eso es. digamos, en el terreno de Rinderknech le ganó, porque en todas las facetas de lo que es el saque estuvo mejor el español. Pero fíjate, le robaría seguramente, y le robó seguramente más puntos Carlos de la defensa, incluso con los primeros de Rinderknech, que al contrario. Y Rinderknech no se puede permitir que Carlos le robe a lo mejor ese 10% de puntos con el primero. Rinderknech tiene que estar sacando mínimo con un 80% de primeros dentro y con un 80% de puntos ganados con el primero si quiere ganar Alcaraz. Si no, es que se le hace muy cuesta arriba la montaña al francés. Fíjate que a mí una cosa que me gusta mucho de Carlos es que él puede, digamos, cambiar su tipo de juego en base a quien tenga delante, ¿no? Y hay veces que dices, pues si tú eres sacador y me subes mucho a la red, yo te voy a sacar mejor que tú y te voy a subir más veces a la red. Fíjate que Rindenes subió aquel día 26 veces a la red, las mismas que subió Carlos. O sea, es que Carlos te dice, pues yo te voy a, si tú me juegas así, pues yo también voy a jugar a lo que tú juegas y te voy a ganar a Sí, eso. Es que sí, esto, sí, totalmente. y fíjate que Alcaraz ganó muchos más puntos en la red que Rindenes. Alcaraz Tuvo más efectividad, fue más efectivo la red, sí. ganó el 81% de los puntos y Rindenes solamente el 62%. Si Rindenes va a querer subir a la red, que yo creo que tiene que evitar el fondo, porque desde el fondo se le va a ver muchísimo las costuras. No es jugador de defenderse excesivamente bien ni por la derecha ni por el revés. Va a tener que subir mucho a la red, pero va a tener que intentar subir bien. Así que vamos a ver cómo lo hace una pista tan lenta como esta. Si nos vamos a las claves, ponemos la primera clave, altísimo porcentaje de primeros, es su mejor golpe, pues vamos a poner un alto porcentaje. Ese 67 tiene que ser mucho más. Ser preciso al ataque, como ha dicho antes Magic, que tiene que intentar buscar la manera de hacer daño a Carlos siendo al ataque y sobre todo muy preciso para que no le robe muchos puntos Carlos y subir a la red, evitar el fondo, pero intentar hacerlo, digamos, de una manera conjunta y efectiva. Fíjate que en esa estadística que nos pone del partido, Rinderknech promedió un 5,8 de nota con la derecha. Es imposible que Rinderknech le gane al Alcaraz si baja del 6 con el drive. Por mucho, fíjate, estuvo fantástico con el saque por momentos, bien fantástico también en la red por momentos, pero es que, ¿qué tiene que hacer Rinderknech para ganarle a Carlos? Que con esos puntos cortos combine saque, derecha, red, cierre el punto rápido y a otra cosa mariposa. Si con la derecha no funcionas y permites que Carlos te robe muchos puntos, un pilar de tu tenis se viene abajo. Vas a tener que arriesgar mucho más en la red. Vas a subir a la media pista con peores condiciones de tenis de lo que a ti te gustaría. Si encima con el primero estás en un 65% en vez de un 80%, se te va a hacer muy complicado dominar, no desde el fondo, pero sí con la primera bola después del saque. Así que Rinderknech tiene que tener un día esplendoroso con estos guarismos, estas áreas de su tenis, ¿no? Saque, derecha, irse a la red. Ser preciso con esa derecha, subir el 5,9 de nota de la derecha y ponerla en un 7, 8, 8,5, 9, y que con el servicio pase de un 65-70% de primeros dentro y puntos ganados con el primero a un 75-80. Si no, y sobre todo en estas pistas, ¿no? Tan rugosas que permitan a Carlos y le van a permitir defender mejor, que es que si no logró en Doha Rinderknech, ahora lo va a tener más difícil con un tipo de bola que se adapta mejor a Carlos. Necesita ir con todo al ataque, subir a la red puntos cortos, porque si no, Carlitos, como contra Dimitrov, va a estar ojo a visor para penalizar. Una de las cosas que está entrenando durante toda la semana que estaba en Indian Wells y que lo hemos visto también en contra Dimitrov es que a la hora de restar se va a la valla porque es que tiene tanto tiempo para restar y eso yo creo que va a provocar que Rinderknech, viendo que Alcaraz se va a ir muy atrás, hacer mucho saque red, ¿no? Saque cortado, intentar subir a la red para... Y debería hacerlo. Debería Sí, sí. hacerlo, exactamente. Yo creo que esa va a ser también una de las claves para el francés. Como vemos, Carlos se va a enfrentar a un jugador que ya conoce excesivamente bien y hay un golpe que cuando se enfrentó al francés le dio los dineros, que solemos decir. ¿Cuál es ese golpe? La derecha bien paralela o cruzada. Fíjate que el golpe que más veces hizo Carlos, digamos, aquel día En Doha, enfrentando, digamos, la mayor frecuencia de juego fue la derecha paralela, que esto o sea, normalmente es el revés cruzado, siempre el golpe más, digamos que más se repite en un partido, pero en este caso fue la derecha paralela. Qué bien la tiró Carlos aquel día, prácticamente triplicando la posición, digamos, ganadora, perdedora y sobre todo la derecha cruzada, fíjate,
solamente 2 puntos de la que cuando golpeó la derecha cruzada se puso en posición perdedora, 10 ganadoras. O sea, Carlos tiene que dominar con su drive, más allá de lo que hemos hablado, ¿no? Del tema del saque y todo eso. Yo creo que la derecha es uno de los golpes Magic que yo creo que si la tiene, de hecho, ante Dimitrov la ha quemado la pelota, pero si la derecha está fina, a Rinderknech se lo va a ventilar. ¿Sabes qué pasa? Que ¿a dónde va la derecha para la de Carlos? Al revés de Rinderknech. Y seguramente le vas a pillar a contrapié, le vas a obligar a desplazarse lateralmente, horizontalmente hacia el lado del revés y le vas a obligar a pegar el revés. A lo mejor no tiene por qué ser en carrera, pero sí desplazándose hacia ese lado. Mover a un tipo de 1,93 creo que era, sobre la zona que peor se le da, entre comillas, del fondo de la pista, que es la zona del revés, es duro para Rinderknech. Y si lo consigues hacer con la asiduidad que lo logró en Doha Carlos y constantemente, ¿no? Desde el fondo de la pista, le obligas a que el margen de error que tiene en esos puntos cortos, en esos puntos de evitar el fondo, sea pequeñísimo, que o tira misiles del primero o desde el fondo se vea sin opciones. Y yo creo que Carlos tiene que ejecutarlo también, ¿no? En el día de mañana, o en este caso dentro de 2 días, ser muy profundo, ser muy incisivo, meter mucha bola adentro, mover a Rinderknech, tiene que moverle constantemente, tiene que buscarle esas pelotas en las que el francés pegue en carrera, pegue desplazándose. Y si lo logra, si es capaz de neutralizar primero los saques del galo y luego le juega con peso, con la pelota que a él le gusta, con la que Indian Wells viene bien, es que son condiciones que vienen perfectas para Carlos y contra un tipo de rival como Rinderknech. Para mí, si lo logra, tiene medio partido en la mano el murciano. Las 3 claves, restar desde la valla, meter mucho resto profundo para empujar ya hacia atrás a Rinderknech. También vas a intentar subir mucho a la red, pues tirar de passings desde ahí. O sea, ser un máster desde el resto, porque ahí le va, digamos, a quitar toda la iniciativa. Esas bolas con peso, como digo, para intentar que Rinder no se vaya hacia adelante, no sea ofensivo, intentar empujarlo hacia atrás, que te dé una bola corta, incómodo. O sea, este torneo es para hacer que el rival se sienta todo el rato muy incómodo y sobre todo ese dominio de derecha, tanto con los paralelos como con los cruzados. Es que con el ABC del tenis de Carlitos. Yendo ya a las predicciones. Ay, Dios mío. ¿Tú ves algún tiebreak aquí, como ha habido en muchos partidos Alcaraz Rinderknech, o ves una victoria un poquito más sencilla de Carlos? O incluso sorpresa aunque no lo creo, sorpresa del francés. Te Es digo, que, claro, apostar en contra de un tiebreak sería apostar en contra de la lógica, porque 4 de 5 partidos han tenido un tiebreak y el otro fue un 7-5. Entonces, yo me inclino a pensar que quizás toca ahora un partido en el que Carlos tenga un set un poquito más duro, un set igualado, en el que Rinderknech tenga buenos porcentajes con el primero y en el que te vaya sacando esos juegos adelante y te obliga a estar ahí concentrado, ¿no? Permaneciendo dentro del partido si quieres llevártelo. Pero creo que una vez lo desataque Carlos, sea el primero o el segundo, el otro se lo va a llevar con más comodidad. Yo apuesto por un guión similar al de Doha, una victoria en 2 mangas, 6-4, 7-6, 6-3, 7-6, 7-6, 6-3, algo así. Es lo que me pide, lo que me dice el corazón. yo creo que no hay tiebreak. ¿Qué te parece? Hombre, me parece que si hay un escenario en el que puede ser que ocurra eso, es Indian Me Wells. la he jugado, ¿no? Al final, cuando tuve 4 de los 5 partidos ante un tiebreak, yo creo que no hay tiebreak. Yo creo que gana Carlos. No voy a decir como ante Dimitrov, casi un 6-2, 6-3, pero Vamos a ver si a Rinderknech le viene bien o no el hecho de no haber jugado ni un solo partido y que el duelo de segunda ronda no lo haya disputado porque se bajó Juan Macerúndolo por lesión. En un torneo tan particular como este, donde cuantas más millas tengas en las piernas y más tiempo de juego en un torneo, como digo, con unas condiciones tan peculiares como Indian Wells, eso te viene muy bien y Rinderknech no lo tiene. Así que quizás eso sea un hándicap importante, aunque físicamente puedas venir mejor, pero el hándicap de no tener tiempo competitivo de verdad en una pista como esta, en la central, ¿no? Eso puede venirle mal al Galo. pues vamos allá, amigos. Dejadnos acá abajo en comentarios vuestro pronóstico para este partido y a ver quién acierta. Nos vemos el lunes ya para este partido ante Alcaraz y Rinderes. Hasta pronto, chao, chao.